El libro de Oseas comienza con una orden. Dios le dice al profeta que haga algo impactante. Debe casarse con una mujer llamada Gomer. Pero Gomer no es una mujer común. El texto la describe como una prostituta. ¿Por qué Dios ordenaría tal cosa? Esto parece una instrucción extraña, es inquietante. Su propósito es hacernos pensar. Dios a menudo usa metáforas para ayudarnos a entenderlo. El matrimonio es una de esas metáforas. Dios hace un pacto con su pueblo. Él es como un esposo amoroso. Su pueblo es como su novia. En la época de Oseas, Israel se había apartado de Dios. Estaban adorando a otros dioses. Esto era como adulterio espiritual. Habían roto el pacto. Dios estaba sufriendo. Todavía amaba a su pueblo, pero necesitaba mostrarles la gravedad de sus acciones. Necesitaba llamarlos de vuelta a Él. La orden de Dios a Oseas era una parábola viviente. Era una ilustración poderosa de su relación con Israel. Oseas vivió en una época tumultuosa, llena de cambios y desafíos. Era el siglo 8 a.C., un tiempo de grandes transformaciones. El reino de Israel estaba en una encrucijada. La nación era próspera, con mercados llenos y cosechas abundantes. Pero también estaba moralmente a la deriva, con muchos olvidando sus valores y principios. Los israelitas habían disfrutado de un periodo de paz y estabilidad, viviendo en armonía. Pero esto los había llevado a la complacencia, olvidando las enseñanzas de sus antepasados. Se habían olvidado del Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto, y comenzaron a adorar ídolos falsos. Oseas fue llamado a ser profeta del reino norte de Israel, una tarea difícil y desafiante. Debía entregar un mensaje de advertencia y esperanza, recordando al pueblo su verdadero camino. El pueblo de Dios le había dado la espalda, alejándose de sus enseñanzas. Pero Dios todavía los amaba profundamente, esperando su regreso. El ministerio de Oseas se desarrolló en un contexto de intrigas políticas y malestar social, con muchas tensiones internas. El imperio asirio se estaba expandiendo rápidamente, conquistando territorios. Representaba una amenaza constante para la seguridad de Israel, generando miedo y ansiedad entre la gente. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se había dividido. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel. Las 2 tribus del sur permanecieron leales a la dinastía davídica en Jerusalén. Esta división había debilitado a la nación. También había llevado al sincretismo religioso. Los israelitas comenzaron a incorporar la adoración de los dioses cananeos a su propia fe. Adoraban a Baal. Baal era un dios de la fertilidad. También adoraban a Asera. Asera era una diosa madre. Esto enfureció a Dios. Él había hecho un pacto con su pueblo. Les había prometido ser su Dios. Ellos habían prometido adorarlo solo a Él. El pacto entre Dios e Israel era fundamental para su identidad. Se hizo en el monte Sinaí. Esto fue después de que Dios los liberara de la esclavitud en Egipto. Dios había elegido a Israel para ser su pueblo especial. Él los bendeciría. A cambio, debían seguir sus leyes. Debían ser una luz para las naciones. El pacto era un acuerdo vinculante. Se basaba en el amor y el compromiso. Pero Israel había roto el pacto. Habían sido infieles a su Dios. La orden de Dios a Oseas fue directa e inequívoca. Ve, tómate por esposa a una mujer de prostitución. Esto no fue una sugerencia ni una petición. Era un imperativo divino. Oseas era un hombre de Dios. Fue llamado a decir la verdad al poder. Pero este mandato puso a prueba su fe de maneras que nunca hubiera imaginado. ¿Cómo podía él, un profeta del Señor, casarse con una mujer conocida por su promiscuidad? ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué significaría esto para su ministerio? A pesar de estas preguntas, Oseas obedeció. Su obediencia fue un acto de fe. Fue un acto de entrega radical a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice muy poco acerca de Gomer. No sabemos sus antecedentes. No sabemos sus pensamientos o sentimientos. Pero sí sabemos que Dios la amaba. Dios la eligió para desempeñar un papel fundamental en este drama profético. Su vida, como la de Oseas,
se convirtió en una parábola viviente del amor de Dios por su pueblo. El texto sugiere que Gomer era propensa a desviarse. Se sentía atraída por otros amantes. Buscaba satisfacción fuera de su pacto matrimonial. Su infidelidad le causó un gran dolor a Oseas, pero también reflejaba la infidelidad espiritual de Israel. Oseas y Gomer tuvieron 3 hijos. A cada niño se le dio un nombre simbólico. Estos nombres reflejaban la relación rota entre Dios e Israel. El primer hijo fue un varón llamado Jezreel. Jezreel significa Dios esparce. Este nombre presagiaba la dispersión de Israel debido a su pecado. La segunda hija fue una niña llamada Lo-ruhama. Este nombre significa no compadecida o no amada. Representaba la retirada del amor y la compasión de Dios de un pueblo rebelde. El tercer hijo fue un varón llamado Lo-ammi. Este nombre significa no mi pueblo. Esta fue una cruda declaración del pacto roto de Dios con su pueblo. El matrimonio de Oseas y Gomer fue un microcosmos de la relación de Dios con Israel. El amor inquebrantable de Oseas por su esposa descarriada reflejaba el amor perdurable de Dios por su pueblo pecador. Así como Gomer rompió repetidamente sus votos matrimoniales, Israel había roto su pacto con Dios. Habían perseguido a otros dioses. Habían abandonado al único Dios verdadero. Dios usó el dolor y el drama del matrimonio de Oseas para ilustrar su propio desamor. Anhelaba que su pueblo volviera a él. Anhelaba su amor y fidelidad. La historia de Oseas y Gomer es más que una simple tragedia personal. Es una poderosa alegoría. Habla de la realidad espiritual de la relación de Dios con su pueblo. El matrimonio, en el antiguo Israel, era un pacto sagrado. Era un reflejo del pacto de Dios con su pueblo. A través del matrimonio de Oseas, Dios proporcionó una imagen tangible de su propio amor, dolor y deseo de reconciliación. El amor de Oseas por Gomer, a pesar de su infidelidad, reflejaba el propio amor inquebrantable de Dios. Incluso cuando Israel se desvió, Dios permaneció fiel. Su amor nunca disminuyó. La esposa prostituta, una metáfora de Israel. Gomer, la esposa prostituta, se convirtió en un símbolo de la infidelidad espiritual de Israel. Su historia es una poderosa alegoría que nos muestra cómo Israel se alejó de Dios. Su búsqueda de otros amantes representaba la adoración de dioses extranjeros por parte de Israel. Esto era idolatría, una traición a la relación sagrada que tenían con Dios. Así como las acciones de Gomer trajeron dolor y vergüenza a Oseas, la idolatría de Israel entristeció a Dios profundamente. La traición de Israel fue un golpe devastador para el corazón divino. Su infidelidad le rompió el corazón, causando una herida profunda en la relación entre Dios y su pueblo elegido. Los hijos nacidos de Oseas y Gomer enfatizaron aún más esta metáfora. Cada uno de sus nombres tenía un significado profético y simbólico. Sus nombres, cargados de dolor y juicio, reflejaban las consecuencias del pecado de Israel. Eran recordatorios constantes de la gravedad de su infidelidad. Jezreel hablaba de dispersión y juicio, un destino inevitable debido a sus acciones. Lo-ruhama representaba la retirada de la compasión de Dios, una señal de que su paciencia se estaba agotando. Lo-ammi, el más desgarrador de todos, declaraba a Israel como no mi pueblo, indicando una separación dolorosa y una ruptura en la relación con Dios. El amor inquebrantable de Dios. A pesar de la infidelidad de Israel, el amor de Dios permaneció constante. Nunca dejó de amar a su pueblo. Nunca se dio por vencido con ellos. Este es el mensaje central de la profecía de Oseas. Así como Oseas persiguió a Gomer, buscando redimirla de su vida de pecado, Dios persiguió a Israel. Anhelaba restaurarlos a un lugar de amor y obediencia. El amor de Dios no es pasivo ni indiferente. Es activo e implacable. Busca el bien del ser amado, incluso cuando el ser amado no lo merece. Redención y esperanza. El libro de Oseas no está exento de esperanza. Incluso en medio del juicio hay un rayo de redención. Dios promete restaurar a Israel, sanará su quebrantamiento, los amará con un amor eterno.
Esta promesa de restauración no es solo para Israel, es para todos los que se vuelven a Dios. Es un mensaje de esperanza para todo pecador que busca el perdón. El amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Su gracia es suficiente para cada necesidad. La historia de Oseas y Gomer nos recuerda que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay un camino de regreso a Dios. La historia de Oseas y Gomer ofrece una profunda visión de la naturaleza del amor de Dios. Es un amor que no se disuade fácilmente. Es un amor que nos persigue incluso cuando somos más desagradables. El amor de Oseas por Gomer fue puesto a prueba una y otra vez. Sin embargo, nunca dejó de amarla. Nunca se rindió en su relación. Esta devoción inquebrantable refleja el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios no depende de nuestra valía. No es una recompensa por buen comportamiento. Es un regalo dado gratuitamente, incluso cuando no lo merecemos. La historia de Oseas y Gomer también es una historia de traición y perdón. La infidelidad de Gomer le causó un gran dolor a Oseas. Fue una herida profunda en su relación. Sin embargo, Oseas decidió perdonar a Gomer. La acogió de nuevo en su vida. Este acto de perdón refleja la voluntad de Dios de perdonarnos. Todos hemos traicionado a Dios de alguna manera. Todos le hemos dado la espalda para perseguir nuestros propios deseos. Pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre está dispuesto a restaurarnos a Él mismo. La historia de Oseas y Gomer es un llamado a la fidelidad. Nos recuerda que Dios desea nuestro amor y devoción. Quiere que le seamos fieles en todas las circunstancias. Así como Oseas permaneció fiel a Gomer, estamos llamados a permanecer fieles a Dios. Debemos amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente. Esta fidelidad no siempre es fácil. Enfrentaremos tentaciones, enfrentaremos pruebas, pero Dios estará con nosotros. Él nos fortalecerá. Él nos ayudará a permanecerle fieles. La historia de Oseas y Gomer se erige como un faro de esperanza en un mundo que a menudo parece carente de amor incondicional. Nos recuerda que tal amor es posible. Es la esencia misma del carácter de Dios. Esta historia nos desafía a examinar nuestra propia capacidad de amar y perdonar. ¿Somos capaces de amar como Dios ama? ¿Somos capaces de perdonar como Dios perdona? La historia de Oseas y Gomer es un recordatorio eterno del corazón de Dios por su pueblo. La historia de Oseas y Gomer, aunque arraigada en un tiempo y lugar específicos, trasciende su contexto antiguo. Es una narrativa que ha resonado a lo largo de los siglos, tocando corazones y mentes en diversas culturas y generaciones. Habla de los anhelos más profundos del corazón humano, el deseo de amor, pertenencia y aceptación. Estos son sentimientos universales que todos compartimos, independientemente de nuestra época o lugar de origen. Nos recuerda que el amor de Dios no es un concepto distante y abstracto, sino algo tangible y real. Es una presencia constante en nuestras vidas, una fuerza que nos sostiene y nos guía, una fuerza vibrante y activa que nos busca, incluso en nuestro quebrantamiento. En nuestros momentos más oscuros, cuando nos sentimos perdidos y solos, el amor de Dios está ahí, extendiendo su mano hacia nosotros. La voluntad de Oseas de abrazar a Gomer, a pesar de su infidelidad, es un poderoso testimonio de la gracia y el perdón. No importa cuántas veces fallemos, su amor siempre nos encuentra y nos ofrece una nueva oportunidad. Es un amor que no se rinde, que siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. Es un amor que no conoce límites, un amor que sana, restaura y redime. Es un amor que nos invita a ser mejores, a vivir con esperanza y propósito. Nos muestra que, a pesar de nuestras imperfecciones, somos dignos de ser amados y de recibir una segunda oportunidad. Esta antigua historia ofrece un mensaje atemporal de esperanza, recordándonos que no importa cuán lejos nos alejemos de Dios, su amor permanece firme. Es un recordatorio constante de que siempre podemos regresar a Él. Como Oseas, estamos llamados a ser embajadores de este amor, extendiendo gracia y perdón a los demás. Somos llamados a ser reflejos de este amor divino en nuestras propias vidas. En nuestras acciones diarias, podemos mostrar este amor y hacer una diferencia en el mundo.
Esta historia, aunque antigua, sigue siendo relevante hoy en día. Esta historia habla al núcleo mismo de nuestra experiencia humana, recordándonos que somos amados, somos perdonados y siempre somos bienvenidos en el abrazo de un Dios amoroso. Es un mensaje que nunca pierde su relevancia. Somos perdonados y siempre somos bienvenidos en el abrazo de un Dios amoroso. En cada momento de nuestras vidas podemos encontrar consuelo y esperanza en esta verdad eterna.